Ahora Oscar, sí. me vine al lado de la Wi-Fi. Porque no puede ser que me falle ahora último. Así que gracias a todos los que nos están esperando. ¿Ya? Oye, yo les comentaba cuando estábamos recién empezando que vamos a hablar hoy día de la importancia de la anatomía, ¿cierto? El funcionamiento de cuello, cara, a través de una articulación que es súper importante y en la cual tú eres súper experto, ¿ya? Y que es la articulación temporomandibular, para que nos cuentes un poquitito dónde está y cuál es la importancia que tiene. Ya, bien. Bien, contando un poquito del trabajo de lo que estamos haciendo ahora en Vía Salud, que empezamos ya hace un par de semanas atrás. Estamos empezando a abordar todos los pacientes que tienen bruxismo, cefaleas cervicogénicas, o sea, cefaleas que vienen a raíz de problemas cervicales, todos los trastornos, todos los dolores de cara principalmente o de cuello, y muchos de ellos tienen gran implicancia en la ATM, ¿cierto? En la articulación temporomandibular, que es finalmente y a grandes rasgos la mandíbula, ¿cierto? Es como conecta la mandíbula con el cráneo. Eso a grandes rasgos. ¿Cuál es la gran como gracia que tiene esta articulación? Es que tiene la presencia de un disco articular entre el cóndilo de la mandíbula y el cráneo. O sea, este cóndilo funciona similar a lo que es el menisco en la rodilla. Tiene como ¿Puedes mostrarnos ¿sí? ¿Dónde está? Claro, cuando yo voy justo delante aquí del oído, ¿cierto? ¿Ya? Si yo abro la boca, siento que algo ahí impacta mi dedo, ¿Ya? ¿cierto? Entonces ahí aparece justo el cóndilo y esa es la zona donde ocurren muchas disfunciones que son tratadas principalmente por los odontólogos. O sea, aquí si tuviésemos que armar como una escala del equipo del trabajo multidisciplinario, tendría que ir el odontólogo en la cabeza de este equipo y posterior a eso la derivación a los distintos profesionales que incluso también se trabaja con fonoaudiólogos actualmente. ¿Y por qué dentista? ¿Por qué odontólogo podría por ahí partir el problema? Porque maxilofacial. Claro, tiene mucho que ver con la oclusión, que los odontólogos son los expertos en ese tema, yo ahí no me puedo meter, pero incluso el hecho de faltar alguna pieza dental puede generar una descompensación o una asimetría en la mandíbula y que termine generando una sobrecarga en la articulación, y posterior a esto, de esta sobrecarga, vienen todos los daños asociados al disco articular, y hay, claro, especialistas que se dedican exactamente a trastornos temporomandibulares porque son mucho más frecuentes de lo que uno podría esperar o de lo que uno cree. Ya, ¿y por qué podría una persona consultar como para que uno sospeche que tiene o qué podría sentir esa persona como para sospechar, oye, tiene un problema mandibular, la articulación? Sí, mire, generalmente son signos bien evidentes, pero que la gente normaliza mucho. Normaliza mucho porque la gente tiende a consultar solo cuando hay dolor. Entonces, decir que el dolor en la articulación es el signo predominante sería como bastante raro, porque el dolor aparece muchas veces cuando ya este tema avanzó. Entonces, en quienes probablemente tengan que consultar en algún momento con un odontólogo, con algún especialista de trastornos temporomandibulares, tienen que ser principalmente población que haga bruxismo, por ejemplo. Que en las noches, ¿cierto?, apriete los dientes o que sienta que están rechinando los dientes. Incluso hay algunas personas que lo hacen en el día a día. En el día. Durante el día están trabajando y están rechinando los dientes. Otra de las descompensaciones, y que ya es mucho más grave, es cuando hay luxaciones de la mandíbula. Yo creo que si nosotros consultamos, por ejemplo, en un grupo de amigos, a quién le pasó, o quién conoce a alguien que en algún momento bostezó, abrió muy grande la mandíbula y se bloqueó la mandíbula, sí. Yo creo que es súper común. O sea,
Yo creo que si lo conversáramos con gente en la calle, más de alguno conoce a alguien que le pasó y que es algo que ocurre recurrentemente y que nos habla de que el trastorno es mucho más grande de lo que estamos pensando. De hecho, nos preguntaron ahí qué podía hacer uno cuando la mandíbula queda trabada. ¿Te acuerdas que vimos ahí una pregunta? Y sí. Siguiendo el tema, ¿cómo podría una persona, qué podía hacer en el momento que se queda trabada la mandíbula? Ya, ese tiene un abordaje como de urgencia, por así decir, que se puede hacer una técnica relativamente rápida y sencilla. Idealmente que sea un profesional del área de la salud, idealmente. Pero es básicamente otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, se te luxa a ti la mandíbula, está ahí delante mío, coloco mis dedos en tus molares, ¿cierto? Las muelas. Ya. Fijo con la mano abajo, ¿cierto? El mentón y hago la tracción hacia abajo, en ambos lados. O sea, ya. se me gusta un lado y el otro, pero es una tracción suave. La idea es hacer suave el descenso. No es como se pensaba anteriormente, que había que empujar un poco hacia atrás y abajo, o hacia adelante y abajo. Directamente hacia abajo es una movilización suave, que ese movimiento suave hace que se abra el espacio articular y el disco vuelva a la posición, que finalmente por eso se bloquea la mandíbula y no me deja abrir. Entonces, hacer ese descenso. Antes se recomendaba colocarse en los dedos algún vendaje antes de realizar la técnica, principalmente pensando en que cuando yo hago la movilización la persona me puede morder. Sí. Pero si la técnica se hace de buena forma, no debería pasar. Si hago la técnica mal, probablemente sí la persona va a hacer el reflejo y va a morder el dedo. Oye, Oscar, y a mí me pasa que los pacientes a veces no saben que tienen bruxismo. O sea, nadie le ha dicho, no ha ido al dentista. ¿De qué otra manera él puede sentir que en el cuerpo, digamos, que tiene un problema en la articulación? Sí, tiene algunos signos un poquito característicos. Yo creo que tal vez el más primordial es cuando yo despierto y siento aquí la mandíbula apretada. Siento una tensión acá que no puedo atribuir a nada. O sea, me estoy recién despertando y amanezco con esto rígido. Amanezco con mucho dolor acá también, en la zona del temporal, ¿cierto? Pero un dolor como en las piernas, cuando dice la gente. Eso no es normal que me pase cuando yo estoy recién despertando. Eso me habla de que en la noche mi mandíbula ha seguido funcionando cuando debería estar en reposo y está trabajando a un porcentaje muy alto. Lo otro es ver en la lengua indentaciones, o sea que si estoy marcando los dientes en la lengua, también es un signo que no es común, que no debería ocurrir. Oye, a mí me pasó alguna vez que despertaba como que había comido chicle toda la noche. Sí, eso también. Cansancio. Es como que hubiera comido toda la noche, trabajado y no descansó tu mandíbula. Y lo otro, dolor aquí, como que uno se peinaba y dolor. Es una hipersensibilidad, ¿cierto? Claro, sí, es una hipersensibilidad porque es un estímulo súper suave que uno hace y ya siente dolor. Entonces, eso es un signo bastante claro de eso. Ya, o sea, atención los que nos están escuchando, amanecer con dolor en la cara, cansancio, cefalea frontal, ¿cierto? Sensibilidad al peinarse, al tocar, ojo que puede haber un problema ahí de bruxismo. ¿Ya? Claro, sí, dolores de cabeza frecuentes también, despertar con dolor de cabeza, que tampoco es común, también es un signo de que pueda aparecer, que esté bruxando en la noche. Ya, sí, ahí nos soplaba, ahí parece que es un especialista maxilofacial, dolor muscular en el macétero temporal, que es ¿cierto? Sí. Esternocleidomastoideo, que es el cuello, ¿ya? Claro. Y las marcas de los dientes en la lengua y en las mejillas. Ya. Y entonces esta persona, ¿a quién le va a preguntar si tiene esta molestia? ¿A quién llega a consultar finalmente?
Mira, lo que yo he visto actualmente es que generalmente estos pacientes suelen consultar eh, al otorrino, al médico general. En pocas ocasiones se dirigen directamente al odontólogo, que es el especialista que debería abordar, o algún... claro, el odontólogo debería hacer la derivación a un especialista temporomandibular. Entonces, generalmente llegan a medicina general o al otorrino. ¿Por qué al otorrino? Porque muchas veces la gente cree que es algo del oído. Como es la única articulación que tenemos que está cerca del oído, cualquier dolor, cualquier sonido articular que tengo, suelo atribuirlo al oído, y nunca la gente asocia a que puede ser la mandíbula. Ya. Oye, ¿y qué importancia tiene este equilibrio en la articulación en el resto del cuello, la postura? ¿Puede afectar al resto del cuerpo? Sí, mira, no hay como estudios concluyentes de que la postura afecte de manera directa, ¿ya? Igual esto es relativamente nuevo, ¿ya? O sea, estamos hablando que en Estados Unidos lo empezaron a trabajar hace como 40 años, 30 años, a trabajar los kinesiólogos en esta área. Yo estoy hablando desde el enfoque de la kinesiología. Entonces, bajo eso hay pocos estudios que relacionen de manera directa y certera el uso, o sea, o que la postura realmente afecte. Ahora, los estudios tienen una evidencia que podríamos calificar como tibia, o sea, está como que no abarca el 100%, tal vez no tiene el 100% de la responsabilidad, pero sin duda es uno de los factores, porque hay que hacer un análisis biomecánico, que es más o menos lo que trabaja el kinesiólogo, que hay un análisis biomecánico bastante sencillo. Si yo tengo una anteposición de cabeza y cuello, o sea, mi cabeza está en todo momento adelantada en relación al resto de mi cuerpo, porque estoy mucho en el celular, porque estoy mucho trabajando en el computador, en la oficina, en alguna posición incómoda, genero una tensión excesiva en la musculatura del cuello, y recordemos que hay músculos del cuello que llegan directamente a la zona inferior de la mandíbula. Entonces, finalmente genero un desbalance muscular que a la larga me trae consecuencias ya de estructura y ya propiamente en la articulación. O sea, ¿cuántas personas dando vuelta con síntomas inespecíficos a lo mejor? ¿Te fijas? Porque estamos hablando de dolor de cabeza, dolor de cuello, cansancio, mucho cansancio, ¿cierto? La sensación, yo soy un poco a lo mejor autorreferente, pero a mí me pasaba que me cansaba hablar. Yo hablaba... Tenemos el caso aquí de la paciente promedio. Claro, mira, yo tengo los músculos ahí medio marcados, pero fíjate que a mí mi odontólogo fue súper certero, porque él me dijo, bueno, aparte que gasté todos los dientes, me dijo, este es un problema de la articulación, y fue súper certero, pero sabes que no todos los odontólogos lo hacen. Sí. Esa es como una crítica en el fondo que uno tiene que hacer. Claro, sí, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que por lo menos ahora los odontólogos generalmente más jóvenes vienen con la preparación ya como de base del trabajo multidisciplinario también, de que hay que evaluar de manera más global y a la vez entender que hay cosas que escapan de repente un poquito de la especialidad y que pueden abordar otros profesionales. Oye, ¿y hay alguna otra causa aparte del bruxismo que genere esta disfunción? ¿Alguna causa conocida o común? Bien, un antecedente que como kinesiólogo nos interesa mucho, que como kinesiólogo yo creo que hemos ido como entrando un poquito más en el área por lo mismo, que es la hiperlaxitud. El 80% del laxo suele tener disfunciones temporomandibulares. Entonces, en ese caso es por la hipermovilidad, ¿cierto? O sea, hace una traslación excesiva al cóndilo de la mandíbula, se está moviendo siempre en un grado adicional al que debería moverse, y eso genera un desgaste mayor y finalmente que la articulación sea más inestable, porque
de por sí es una articulación inestable, entonces lo hiperlaxo de eso se acentúa mucho más y suele generar ahí algunos problemas de manera más cotidiana. Ya, o sea, de 15 repetitivo, pie plano, todos los de hiperlaxitud. Sí. Oye, mira, nos hicieron hartas preguntas. ¿Existe alguna manera, aprovechando de hablar de bruxismo, para prevenir el bruxismo? Es difícil dar alguna manera para prevenir, porque la verdad es que es multicausal. Es difícil encontrar como la causa exacta del bruxismo y poder atribuir a eso precisamente lo que está generando. Lo que hacemos, por lo menos desde el área kinésica, es atacar más paliativamente la sintomatología, disminuir el dolor, ¿cierto? Reducir la inflamación, trabajar allí con la estabilidad de la articulación. Eso es lo que generalmente nos enfocamos nosotros, pero poder encontrar la causa exacta muchas veces requiere una vuelta más larga de lo que está acostumbrada la gente. Tal vez van al odontólogo, él hace una evaluación bien completa y se da cuenta que tal vez el problema va más relacionado con el estrés, con problemas emocionales, y tal vez también tenga que derivar al psicólogo. Y algo que tal vez la gente no... la población en general, si uno va al dentista y el dentista le dice que tiene que ir al psicólogo, como que... nada que ver. Sí. Entonces, tiene relación. Podría ser que sea más un tema emocional el que está generando el bruxismo, como digo, multicausal. Entonces, hay condiciones de base que me pueden hacer tener el bruxismo, pero es difícil poder identificar así como al clavo, entonces no me atrevería a dar como algún tips que sea como para evitar el bruxismo propiamente tal. Fíjate que leí ahí evitar comer chicle. Hoy yo creo que puede ser un dato, que uno está todo el día masticando. Mira, bajo eso igual hay algunas recomendaciones, que de hecho las tengo como anotaditas acá, que tiene mucho que ver con el control de la apertura bucal. O sea, evitar estos sobreesfuerzos mandibulares, ¿cierto? Comer cosas muy grandes, ¿cierto? Que me obligue a tener una apertura muy grande. ¿Cosas muy duras? Cosas muy duras también pueden generar masticar, ojalá de manera simétrica, que es algo súper difícil y que uno no es consciente de eso, porque tiene mucho que ver con lo que decías tú del chicle, que finalmente uno genera una simetría. O sea, si yo estoy todas las veces, todo el día masticando con este lado, genero una fuerza excesiva en esta zona y al otro lado una especie de atrofia por desuso. Entonces, ahí genera un desbalance muscular más o menos fuerte y que puede determinar al final una causa así. Súper. Oye, y también nos preguntaban, hablando de la postura a lo mejor, de que tiene que ver esta postura en la cual cargamos los músculos, ¿cierto?, que no están hechos para mantener nuestra cabeza. Durante el trabajo, ¿podemos hacer algo para ayudar un poquitito a la postura? ¿Qué podemos hacer? Sí, o sea, ahí hay que lograr bien la ergonomía del puesto laboral, que fue más o menos la intervención que se hizo contigo también en algún momento, sí. Que es tener el computador a la altura de la vista, tener apoyabrazos, que los pies contacten el suelo y estén ojalá en 90 grados de flexión de rodilla y de cadera, que son las posiciones en las que reposan estas articulaciones. Poder idealmente tener el apoyamuñeca, ¿cierto?, para el mouse, para el teclado. Y lo más importante, que yo creo que es lo que pasa muchas veces en la oficina, es romper los ciclos de larga duración del trabajo. O sea, no pasar estático en la misma posición más de 45 minutos o una hora. Porque yo puedo tolerar una mala posición, el cuerpo está hecho para tolerar posiciones incómodas, pero esto que permanezca en el tiempo es lo complejo y es lo que me termina complicando, porque si yo mantengo mucho rato en la misma posición,
ahí sí definitivamente puedo llegar a generar algún problema. Entonces, idealmente cada 30 minutos romper con una pausa activa la posición en la que estoy. Oye, cortito, una pausa, ejemplo de una pausa activa. Puede ser, de repente, por X motivo. Yo tenía una paciente que me decía que no la dejaban pararse del escritorio. Entonces, si no me puedo parar del escritorio, bien simple, tomo mi cabeza, la inclino hacia un lado, ¿cierto? Mantengo ahí unos segundos, voy al otro lado, nuevamente igual, hago círculos con la cabeza, ¿cierto? Voy girando, trato de ir mirando al suelo y al techo, y ahí ya estoy rompiendo el ciclo en el que estuve estático mucho rato, ¿cierto? Y permito que la articulación se lubrique un poquito y se mueva, y con eso ya le quito la tensión que viene trayendo en el tiempo. Oye, y qué importante, yo quiero recalcar en la conciencia, porque uno no toma conciencia de que está masticando chicle, mordiendo el lápiz, mordiéndose la uña, en la postura con el celular, no tiene conciencia. Entonces, al igual que no tenemos conciencia para comer, ¿cierto? Muchas actividades de la vida que no tenemos conciencia, así que el llamado en el fondo a decir, oye, esto no está bien, no estoy bien, me duele la cara, me duele el cuello, tengo que hacer algo. Entonces, una alternativa, tú decías, claro, ir al odontólogo. Uno llega al odontólogo porque tiene problemas de bruxismo, los dientes gastados, ¿cierto? Y también puede llegar entonces al médico general, ¿ya? Sí. Lo que hemos visto, por lo menos allá en Vía Salud, es que los pacientes llegan a consultar con él porque no saben lo que tienen, porque sienten dolor en el cuello, les duele la cabeza, les duele la cara y no saben a qué atribuirlo. Por suerte, bueno, nosotros trabajamos con Felipe, que Felipe tiene como la mente bien abierta a todos los temas, conoce de todo un poquito. Entonces, él generalmente lo que está haciendo actualmente es derivar al odontólogo y aquí, que ahí más o menos los pacientes que estamos trabajando actualmente. Oye, ¿y los traumatólogos te mandan también pacientes con bruxismo, o sea, con trastorno de la articulación? La verdad es que hasta el momento no. Lo hemos conversado, sí. Lo que sí derivan son pacientes con problemas cervicogénicos, o sea, con dolores de cabeza, ¿cierto? Relacionados con problemas posturales o cervicales. Eso sí lo derivan. Y ese paciente cuando llega, o que tienen a veces lo que se llama balance sagital negativo, ¿cierto? Que es cuando tienen una rectificación de la columna cervical. Estos son pacientes que generalmente el traumatólogo deriva y que finalmente cuando uno le está haciendo la anamnesis, va preguntando, incorpora estas preguntas del bruxismo, y yo diría que el 80-90% de esos pacientes refiere que o en algún momento de su vida empezó a bruxar o que cuando hay episodios de estrés en su vida empiezan a bruxar. Entonces, es una relación que uno puede ver directamente en la clínica, cómo los trastornos cervicales van generando alteraciones a nivel de la mandíbula. O sea, somos un conjunto, como siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Un equilibrio. Claro. Oye, lo otro que he visto muchos pacientes que, por ejemplo, consumen mucho té, muchos estimulantes, también les genera me ha tocado ver rigidez, o me imagino que el tono adrenérgico también, que te genera como, no sé cómo llamarlo, rigidez. ¿Cómo lo podríamos...? Sí, porque, claro, se puede definir como rigidez porque al final es una contracción muscular sostenida, o sea, el músculo cuando tiene que entrar en la fase de relajo, yo lo estimulé tanto con algún estimulante externo que finalmente no estoy relajando la musculatura y la mantengo todo el rato hiperactiva. Por el exceso de proteína, las bebidas energéticas que hay actualmente. Hay muchos estimulantes que generan un trabajo excesivo de músculos que si bien están hechos para trabajar todo el día, no están hechos para trabajar cuando yo estoy en una posición de reposo. Ya. Oye, yo pienso que estamos tan acostumbrados a sentir dolor. No sé si a ti te pasa de repente a los pacientes
¿Cuánto tiempo que le duele? Meses. O siempre he sentido dolor. De chico que me molesta esto. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar un poco ese concepto de aguantar? ¿Qué se te ocurre a ti? Yo creo que tiene que ver con lo que comentabas tú recién de la conciencia, de tener conciencia muchas veces de lo que nos está afectando, de que hay muchas cosas que están pasando, que pasan normalmente, que generalmente, mi hermano, que pasan generalmente, que hay una actividad, una hiperactividad muscular y que uno asocia a una normalidad. Lo mismo que decíamos recién del bruxismo, dolores de cabeza, de cosas que la gente siempre piensa que van a pasar, pero finalmente son señales del cuerpo de que algo no anda bien, de que finalmente yo creo que hay que dejar de ver el dolor como un signo propiamente tal aparte y entender que el dolor finalmente es la demostración de un proceso que está ocurriendo en el cuerpo que viene por patrones que muchas veces no consideramos. Oye, lo estamos viendo de Lolo, porque desde Lolo lea con el celular, los niños, la postura que uno ve, ¿cierto? Con la cabeza un poco más abajo, todos los problemas que está trayendo eso. ¿Te ha tocado ver niños con problemas de la articulación? Mira, la verdad es que la formación que yo hice es más enfocada en adultos, ¿ya? Ya. Pero sí, dentro de la formación nos hablan igual el tema de niños y también se habla de que hay una curva en Estados Unidos, que son los que hacen más estudios, más investigación. Hay una curva ascendente en estos últimos años en los trastornos de postura, que esos trastornos posturales, como el único patrón en común que se podría atribuir es tal vez el uso del teléfono en los niños, pero como es algo relativamente nuevo, no hay como algo concluyente. Pero sí, en Estados Unidos ya se ve la tendencia a mayores alteraciones posturales y trastornos cervicales. Oye, Óscar, y te llega un paciente con un diagnóstico o sospecha de diagnóstico. ¿Qué le haces tú en la consulta? ¿Qué se le hace a un paciente que tiene estas molestias? Sí, lo primero es la evaluación. Ojalá venga con alguna derivación de médico general, o sea, o de odontólogo idealmente, que algún odontólogo sea el agente derivador. Se hace en primera instancia la anamnesis, ¿cierto?, del historial, porque también hay un antecedente súper importante que son las caídas de la infancia. Alguna caída en la infancia, por ejemplo, que sufrió, no sé, iba andando en bicicleta a los 7 años, cayó, tuvo un golpe, se pegó en la mandíbula, se hizo una herida acá en el mentón, y todos se preocuparon de la herida del mentón, de la herida que estaba sangrando, pero nadie asimiló que la repercusión vino acá, en la articulación. Entonces, generalmente estos pacientes tienen problemas temporales. Ahí se empieza a hacer la evaluación con las preguntas, ¿cierto?, en primera instancia. Después de eso, evaluamos bastante la movilidad cervical. Cervical alta, cervical baja. Y ya, como en las etapas más finales de la evaluación, vemos un poquito la dinámica mandibular. Cómo está moviendo la mandíbula, tiene ruidos o no tiene ruidos la mandíbula, cuántos son los grados de apertura que logra sin dolor o con dolor. Hay luxación del disco, hay subluxación del disco, hay alguna inestabilidad en la articulación, cómo está el patrón motor. De repente uno le dice al paciente, lleve la mandíbula hacia adelante, mueve hacia la derecha, y el paciente no puede mover hacia la derecha. No puede llevar la mandíbula adelante y mover a la derecha. Entonces eso me habla de que hay una inactivación muscular que viene quizás desde cuándo, quizás por qué, pero que puede estar siendo responsable de gran parte de los dolores. Entonces, se hace una evaluación bien completa, ojalá en el escenario ideal, que vengan con esto que le haya indicado el odontólogo, radiografía, resonancia, y que generalmente ocurre, y es con los pacientes que tenemos mejores resultados, cuando los deriva el odontólogo y los deriva con un plano, que vienen con un plano nocturno,
Yo creo que esos son los pacientes que resuelven mucho mejor. Claro, porque si tú no resuelves el problema del bruxismo o de la carga durante la noche, tú puedes trabajar con kinesioterapia y va a volver el paciente a tener problemas. Oye, ¿y te ha pasado al revés, que tú al paciente le digas que vaya al odontólogo? O sea, que tú te des cuenta que tiene que ir al odontólogo. ¿Te pasa a ti? Sí. De hecho, me pasó hoy mismo con un paciente que estoy viendo de ATM. Me pasó hoy mismo que yo le insistía en las sesiones anteriores porque él llegó por un dolor cervical. Entonces, a mí me lo derivó un traumatólogo por dolor cervical. Empezamos a tratar el dolor cervical y todo, y había mucho dolor facial de por medio. Y ahí lo conversé con él, le dije, mira, vamos a empezar a ver esto, porque yo creo que por aquí va la causa. Empezamos a trabajar un poquito ya más directo en la ATM, y él notaba evolución, pero en las noches duraba 2, 3 días bien, y después volvía con más dolor que antes. Entonces, yo le insistí muchas veces que fuera al dentista, pero él tenía miedo a ir al dentista por un temor desde la infancia. Finalmente se atrevió a ir, fue con un odontólogo, desconozco dónde, pero volvió y yo no lo veía hace una semana. Volvió hoy y me dijo, oye, me cambió la vida. O sea, de verdad me dijo, me insistía tanto de que fuera al odontólogo y yo no te hacía caso y tenéis razón. Porque ahora lo que logramos con las sesiones es que él pacifique la musculatura, ¿cierto? Se relaje la musculatura y con el plano nocturno que le dejó el odontólogo, ya no rechina los dientes en la noche. O sea, el comentario de él fue, mi esposa es la más contenta porque no estoy haciendo sonar los dientes ahora en la noche y no me escucha apretar o amanecer en las mañanas con el dolor en la cara. Entonces es un trabajo multidisciplinario súper bonito que se hace con los pacientes y que ojalá pueda ir creciendo en la zona, ya que en la zona no se trabaja mucho. Exactamente. Oye, para hacer un resumen, siempre me gusta hacer resumen para que no se nos vayan las ideas principales. Sí. Uno como paciente, ojo, porque uno es el que tiene que también estar alerta a lo que siente. Dolor de cuello, cansancio de cara, cuello, ¿cierto? Mandíbula, dolor facial, cefalea matutina, despertar con dolor de cabeza, despertar con dolor de cara. No es normal despertar con molestia, uno debería despertar bien. Así que dolores en la mañana temprano, ¿ya? Entonces vamos a medicina general, como decías tú, aquí yo le puse Clínica Vía Salud, que es donde trabajamos con medicina general con el doctor Felipe Calderón. Consultar con él, ¿cierto? Porque está la posibilidad de que sea un problema, como decías tú, de la ATM, que es articulación temporomandibular para los que no saben. Ya, una ATM es la articulación temporomandibular y se hace una interconsulta y un programa kinesiológico, ¿cierto? Ya, y en el programa tú contabas que hacías una evaluación. ¿Y qué otras cosas más le hace? Principalmente, por ejemplo, en la primera sesión, claro, va la evaluación y algunos ejercicios de reeducación motriz que idealmente pueda ir él repitiendo en la casa a medida que vamos avanzando con la terapia. Son ejercicios bien simples, que no requieren mayores implementos, pero que es importante que los mantenga durante la terapia o incluso más allá, después que termine la terapia, porque son los ejercicios que van a ir acompañando a que la articulación recupere un poquito la estabilidad que tiene perdida. Entonces, de repente, si yo no entreno la musculatura, vuelvo a caer en lo mismo una y otra vez y finalmente termino cayendo en un ciclo de dolor que no voy a poder sacar. Entonces, es importante que los pacientes hagan los ejercicios que uno les indica. Oye, súper bueno. Yo no sé si nos queda alguna cosa más, alguna pregunta que te hayan hecho a ti internamente, que no haya... No, o sea, una de las preguntas que me habían hecho, que me habían mandado internamente, también era lo del bloqueo mandibular, que era bastante común. Y cómo diferenciar el dolor cervical que se irradia hacia la cabeza.
¿cierto? Porque hay veces que tengo un dolor de cervical, pero no necesariamente voy a tener dolor de cabeza. Pero sin embargo uno palpa, ¿cierto? O hace algún movimiento y el dolor sí irradia hacia la cabeza y da como la sensación a veces de tener como un casco. Entonces, de repente, cuando yo sé que una cefalea puede ser cervicogénica, o sea, viene por un patrón más cervical, es por lo que refería anteriormente. O sea, yo palpo y se irradia el dolor. Muchas veces estos dolores, por un tema de terminaciones nerviosas, tienen la forma de un casco, ¿ya? O sea, como el paciente siente el dolor de cabeza como que tuviese un casco. Generalmente lo describen como un dolor opresivo también, como una presión, ¿cierto? Y en otros casos, otra de las características es que es bilateral, ¿ya? O sea, no es solo acá, sino que es en ambos lados. Lo otro, que dura generalmente entre 30 minutos o más. Y ese dolor se mantiene un tiempo, o sea, lo puedo tener hoy en cierto horario, mañana lo vuelvo a tener en el mismo horario tal vez, y eso me indica que es más un trastorno cervical, que puede estar asociado después del trabajo, por ejemplo, y que uno lo asocia mucho con cefaleas tensionales, que le llaman. Sobre todo en periodos como ahora, ¿cierto? Que hay mucho estrés en la casa, suele generar este dolor aquí que a la gente no sabe acá asociarlo. Oye, qué buen tema, ¿eh? Da para harto. Yo creo que, como dices tú, está recién empezando a darse la importancia y estamos saliendo de la cefalea tensional como un mundo, digamos, desconocido. O sea, ya le estamos poniendo nombre, ¿cierto? A la jaqueca, a la cefalea, a la cervicalgia, ya le estamos encontrando un sentido que es mucho más, es mejor tenerlo claro para acudir a los profesionales. Óscar, entonces, para que sepan los que nos están escuchando, tú estás trabajando actualmente todavía, ¿cierto? Estás viendo pacientes, físicamente, digo. Sí, físicamente. En Vía Salud, bueno, nos adaptamos bastante, tuvimos que cambiar hartos protocolos, hacer harto protocolo de triage, ¿cierto? Que es como un filtro que se hace al principio de poder ingresar. Entonces, con estas condiciones estamos trabajando y con todas las medidas de prevención necesarias. La medida tal vez más grande que tomamos en Kine es que yo empecé a trabajar solo en las tardes y Patito, que es mi colega, está trabajando en las mañanas, con dos objetivos grandes. Uno, que no se aglomere gente en la sala de espera o dentro del gimnasio en Kine, y con el otro gran objetivo de que en caso de que por ese motivo alguno se llegue a contagiar, siga funcionando el sistema de Kine y no tengamos que parar, ¿cierto? Hay una cobertura porque hay procesos de rehabilitación que requieren continuar. O sea, de repente nos estamos enfocando todos como en el coronavirus, estamos todos pendientes de esto, pero se nos olvida que la gente se sigue fracturando, siguen habiendo accidentes, se sigue operando la gente, siguen habiendo problemas que requieren una atención oportuna y rápida. Entonces, tenemos algunos pacientes que vienen ya con un tratamiento más largo, que necesitan continuar también porque el día de mañana necesitan volver a trabajar, están con sus licencias médicas y su licencia cubre el periodo exacto en el que tienen que cumplir su tratamiento kinésico. Entonces, si no cumplen el tratamiento kinésico, no pueden volver a trabajar. Entonces, es todo un tema por el que decidimos seguir atendiendo y sí, estoy atendiendo ahí en Vía Salud, O'Higgins número 90 en Los Andes. Oye, y si se quieren contactar contigo, bueno, yo les dejé ahí fijado la dirección en Instagram, ya, porque pueden tomar hora contigo, puede ser a través de Instagram, ¿cierto? Sí, puede ser por Instagram, puede ser por el Instagram de la clínica directamente, puede ser Dijo chico. Es que donde me cambié de lugar. Bien. Sí. Sí, y puede ser
por el Instagram mío también, kine.lascano, también me pueden contactar por ahí y ahí coordinamos la atención. Es importante, como te decía recién, que hay procesos de rehabilitación que no pueden esperar. O sea, lamentablemente hay algunas lesiones que tal vez sí, o hay algunas condiciones, como lo que hacíamos anteriormente del entrenamiento cardiometabólico, que tal vez son pacientes que están en un grupo de riesgo, que no es necesario exponerlos tanto, pero hay otro grupo de pacientes que son los que necesitan realmente salir lo más pronto posible del proceso de rehabilitación que necesitan. Oye, tiene varios fans ahí, he visto, ¿ah? Harto Bravo, Seco, Oscar. No, súper buen kinesiólogo, yo lo recomiendo personalmente, muy buen profesional. Así que, bueno, Felipe Calderón, que dijimos que es médico general, si tienen dolor como les contaba yo, de cuello, de cara, cefaleas tensionales, matutinas, dolor de pelo, decía alguien ahí, te duele hasta el pelo, te toca, de hecho a veces los kinesiólogos te tocan aquí, duele todo eso, importante consultar. Uno no puede vivir con dolor, no puede ser normal despertarse con dolor, acostarse con dolor, eso no es vida, ¿ya? Así que la invitación es acercarse, ¿ya? Porque esto puede tener una muy buena solución. Así que si no hay más que decir, nos despedimos. La Camilita, saluda a la Camilita ahí que está escribiendo. ¿Viste? Hay pacientes que a uno les cambia la vida con un buen kinesiólogo. Verdad, tenemos harto, no había visto bien los comentarios, sí. Sí, pues. Así que no, muchas gracias, doctora, usted que es la que maneja más las redes sociales acá. Sí. Muchas gracias y bueno, quedan todos invitados a cualquier duda que tengan, escribir por el Instagram, ya que estamos hablando por acá. No hay ningún problema en resolver dudas. De repente, si quieren saber cuál es el enfoque o a quién deben acudir primero, también es importante que pregunten. Hacer la invitación y estamos totalmente abiertos a cualquier duda que tengan y cualquier idea que tengan también sobre estos tratamientos. Y a tener paciencia que el coronavirus va a terminar en algún momento. Mientras tanto, reinventándonos por estos lados. Ya, pues, Oscar. Oye, muchas gracias por haber aceptado esta conversación, ¿ya? Y lo voy a subir al Instagram y yo creo que al YouTube también, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao.